Hola, soy Alberto Márquez y esta es mi historia. Este año, curiosamente, se cumplen 10 años que me convertí en cristiano evangélico, pero tengo un bagaje, una historia que viene de varios años atrás. Yo he sido testigo de Jehová durante 32 años. Empecé a asistir a las reuniones de los testigos de Jehová cuando tenía 7 años. Me llevaba mi abuela de la mano, allí en Málaga, en el año 1973. Todavía estaba Franco vivo. Y poco a poco empecé a evolucionar como testigo de Jehová a lo largo de los años. Hice mi primera predicación con 9 años en una congregación de los testigos de Jehová. Con 12 años me bauticé en el estadio de fútbol de La Línea, aquí en Cádiz, que fui el más joven que se bautizó en aquel estadio en aquel día. Fue el 9 de agosto de 1980, con lo cual se han cumplido también 40 años de aquello. Y durante varios años fui muy activo dentro de los testigos de Jehová, ¿no? Fui una especie de misionero en la ciudad de Málaga y con 21 años me nombraron siervo ministerial, que esto no hay equivalencia en la iglesia evangélica, una especie de pastor y diácono, y ahí estuve trabajando pues durante las siguientes décadas. Me casé, soy padre de 2 niñas, una tiene actualmente 21 años y la otra 17, y toda mi vida, durante 3 décadas, giró en torno a los testigos de Jehová. Fui una persona muy activa dentro de ese grupo, oficié funerales, oficié bodas, organicé grandes y pequeñas asambleas, estuve muy involucrado en ese grupo durante muchísimos años. Pero surgió una especie de crisis de conciencia que hizo que poco a poco empecé a mirar las creencias de una forma diferente, las doctrinas de una forma diferente, me fui separando y empecé una búsqueda del Cristo que yo leía en la Biblia. Lo que ocurre es que mi vida entró en una vorágine como jamás antes había entrado. Me divorcié, perdí mi empleo, acabé en la más absoluta de las ruinas y me quedé sin amigos y sin familia, pues todo mi entorno era rodeado de los testigos de Jehová y cuando te sales o te vas del grupo pierdes toda relación familiar o amistosa con el resto. Lo cual me puso en la más absoluta de las soledades, en una creencia muy sólida pero que se estaba desvaneciendo y lo que se dice literalmente solo. Esto dio pie a que empezara a buscar al Cristo que yo había leído en la Biblia que no encontraba. Pero jamás se me había pasado por la cabeza, jamás, ser cristiano evangélico. Yo había sido el más antievangélico del mundo. Yo iba de casa en casa por Málaga buscando lo evangélico a ver si lo encontraba para debatir y rebatir la Biblia con ellos, y esa fue mi batalla durante muchos años, hasta que poco a poco el Señor me fue llamando, me fue tirando como con una cuerda y me fue atrayendo hacia lo que es el mensaje que Cristo está expresando en la Biblia, demostrado en la Iglesia. Claro, ese cambio no fue ni rápido ni fácil. No fue fácil porque las creencias yo no las aceptaba y no fue rápido porque fue un proceso, tal vez producido por la situación en la que me encontraba, económica, anímica y mentalmente. Esa soledad hizo que buscara a Cristo. Estaba tan solo que me metía en las iglesias católicas y me ponía a rezar, a orar, a ver a las imágenes, a escuchar lo que decían los curas, pero claro, eso chocaba un poco con lo que yo había leído en la Biblia. Seguía buscando, seguía mirando, hasta que un amigo me dijo, ¿quieres que vayamos a iglesias evangélicas? Y yo decía, una iglesia evangélica, esta gente que está todo el día con el aleluya, amén, cantando, saltando, no, esto es un folclore, yo no necesito algo más sólido. Sin embargo, me invitó, empecé a asistir, no me gustó, no me gustaban las predicaciones, no me gustaban las canciones, empezaba a escuchar las canciones, digo, una canción, otra canción, no, qué aburrimiento, hasta que poco a poco el Señor fue tirando de esa cuerda y me fue llevando a lo que realmente tenía que ir encontrando. Fue un proceso que llevó su tiempo y empecé a asistir a una iglesia en Málaga que se llama Renacer, curioso nombre, Renacer, nacer de nuevo, y ahí estuve 3 años y después por problemas de horario me cambié a la primera iglesia bautista de Málaga, que es la que actualmente me congrego. Y ahí es donde empezó mi verdadero encuentro con Cristo. ¿Y por qué? Porque alguien podía decir, bueno, lo que ha hecho es cambiar una religión por otra, ¿no? Te has cambiado una chaqueta como que se cambia de equipo de fútbol, ¿no? Antes del Madrid era el Barcelona, antes eras testigo de Jehová, era el evangélico. No, nada más diferente que todo eso, porque los testigos de Jehová no deja de ser una secta. Y ahora entramos a explicar lo que es una secta. Una secta que puede llamarse testigos de Jehová como se puede llamar iglesia evangélica. Hay muchas iglesias evangélicas que son sectas por su forma de actuar. Cuando una denominación, como se llame, te involucra de tal forma de que controla tu vida en todos los aspectos, lo que tienes que comer, lo que tienes que vestir, cómo tienes que actuar, y eso lo basa en doctrinas de hombres,
se conforma en una secta. Porque la gente va de forma automática a hacer cosas, van uniformados. No tienes derecho a la crítica ni a la libre expresión, sino te tienes que ceñir a lo que te enseñan. Todo eso está bien, si no fuera porque algunas de esas creencias a veces afectan la vida de uno. Los testigos de Jehová tienen una doctrina estrella que es la negativa a aceptar una transfusión de sangre aunque la vida esté en juego, la tuya o la de tu familia. Y eso lo basan en la Biblia. Nada más dejo tampoco de la realidad. La Biblia no enseña eso. La Biblia habla de una prohibición alimenticia que nada tiene que ver con una transfusión. Pero la secta, el grupo, te enseña que eso es lo que Dios dice, que eso es lo que Dios quiere y te obliga a que siga una serie de dogmas, una serie de doctrinas como si fuera mandatos de Dios. Lo que te convierte en un seguidor de hombre en vez de un seguidor libre de Cristo. Cuando esto ocurre, los grupos sectarios lo que hacen es que forman autómatas, robots que siguen ciegamente al líder o grupo de líderes. Los testigos de Jehová no tienen un líder en concreto. Tienen un grupo que le llaman cuerpo gobernante, que se dedican a controlar todo aspecto de la vida de las personas, hasta tal punto que no tienes derecho a expresarte de ninguna de las maneras fuera de la cuadratura que ellos te enseñan. Ese no es el Cristo que yo leía en la Biblia. Yo veía el Cristo del amor, de la misericordia, de la empatía, del que se arrodillaba con una pecadora, que el que veía como una pecadora le lavaba los pies, dice la Biblia que era una pecadora, gracioso el título que le da pecadora, que le tocaba los pies, que le enjugaba los pies y él se dejaba sin inmutarse, cómo él se ponía en el lugar de las personas enfermas, cómo tocó a un leproso, dice la Biblia que estaba lleno de lepra y lo tocó. Yo me imagino la cara de ese hombre que nadie podía tocarlo y Jesús llega y lo toca y lo sana. Esa forma de actuar de Jesús es muy diferente a la que se ve en las religiones. Las religiones imponen su doctrina, imponen su creencia ciegamente y tú tienes que obedecer como si no hubiera otra cosa. Ese no es el Cristo que yo vi. Por lo tanto, empecé a observar de que el Cristo de la Biblia nada tenía que ver con el Cristo, no solo de los testigos de Jehová, sino de todo grupo religioso que llamándose cristiano actúe de forma sectaria. Así que empezó mi búsqueda del Cristo. Lo encontré en la iglesia, con sus defectos y con sus virtudes, con sus sombras y con sus luces, porque todo el mundo dirá, bueno, pero los evangélicos hay de todo, y es cierto, hay de todo, y he encontrado de todo. Yo no me he convertido en evangélico porque escuchara a un pastor, o porque escuchara un concierto en YouTube, o leyera algún libro. Yo me he convertido porque Cristo me llamó. Fue un tirar de una cuerda, fue Cristo el que me reveló de alguna forma y me enseñó dónde se encontraba, que es en el Evangelio, en la forma de actuar, de hablar, en cómo debe de ser una iglesia que sigue a Cristo. Por eso a mí me gusta huir de todo lo que sea religión, todo lo que es religioso, todo lo que es religión, todo lo que es la liturgia y las doctrinas fuera de contexto, te apartan de Dios, te apartan del verdadero mensaje de Cristo, que no es otro que el amor, el amar a Dios sobre todas las cosas, el amar a tu prójimo como a ti mismo, y eso se ha perdido. Y estas religiones monstruosas, mastodónticas, que son multinacionales, cristianas entre comillas, lo que hacen es herir y destruir la mente y la libertad de las personas. Las personas quedan dañadas psicológicamente, quedan dañadas moralmente y quedan dañadas en todo tipo de relación en sus vidas, porque se han centrado en un grupo que lo ha tenido herméticamente cerrado. Entonces no han conocido al verdadero Cristo. Por eso a mí me gusta hablar con todas las personas y recordarles que he estado 3 décadas en un grupo como ese. Puedo hablar de primera mano donde he conocido cómo se actúa. Y aunque hay buena gente, gente muy buena y muy sincera, que cree en esas cosas, mi obligación como cristiana ahora es enseñarles que hay algo más allá de lo que ellos están viendo y de lo que ellos están practicando y creyendo. Ese algo más allá es Cristo. Cristo es la esencia. Cristo es el centro. No debe uno de buscar otra cosa que no sea el mensaje cristocéntrico de la Biblia, porque no hay otra cosa. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y aunque un texto es muy repetido, incluso por los testigos de Jehová, pierde el sentido cuando no lo pone en práctica. Si tú te centras en Cristo como tu camino, te centras como que es la verdad y te centras como la vida que verdaderamente ha de ser vivida, tú podrás ser feliz y podrás tener una paz, como dice Pablo, que sobrepasa todo pensamiento. Esa paz no la dan las sectas. Las sectas te cohíben, te encierran, te meten en una lata y tienes que seguir lo que el grupo dice. Y ese era yo. Yo era un fanático. Era un ultra ortodoxo de los testigos de Jehová. Si los testigos de Jehová son una religión ultra, yo era el más ultra de los testigos de Jehová. Era una persona que podemos catalogar de fanática, pero eso no me dio nunca ni la paz ni la sensación de bienestar. Mi vida, como he mencionado, cambió, se derrumbó, se desmoronó, pero Jesús no me dejó nunca solo.
siempre sentí su presencia. Y aunque me arruiné económicamente hasta un punto, decir, extremo, el Señor siempre estuvo a mi lado, hasta el punto de llevarme hacia donde Él quiso. Y he entendido que es en la iglesia donde tengo mi lugar, porque es en la iglesia donde he encontrado la paz que sobrepasa todo pensamiento. Vuelvo a insistir, con sus defectos y con sus virtudes, porque alguien puede decir, bueno, pero es que lo que había los testigos de Jehová lo puede encontrar en la iglesia evangélica. Por supuesto, he encontrado el mismo tipo de personas muy graciosas, personas muy serias, personas pecadoras, personas muy devotas, de todo. Pero la diferencia es en cómo tú te enfocas a la hora de ver al Cristo de la Biblia, cosa que las sectas no hacen. Lo que pasa es que las sectas suelen ser muy atractivas por su mensaje, por su hermandad, porque te arropan, porque te apoyan, porque no te dejan solo, es una familia, entre comillas, pero se alejan mucho de lo que es realmente la paz, esa que yo digo que sobrepasa todo pensamiento. Por eso desde unos años hacia acá, ya convertido como cristiano, mi obligación moral, es advertir a todo aquel que esté en una secta, se llame como se llame, de que huya de ahí, de que salga corriendo y se acerque al mensaje que solo Cristo puede darnos. Un mensaje de paz, de serenidad y de tranquilidad. No que se quiten los problemas los vas a tener, siempre vas a tener problemas, pero es dentro de Cristo donde tú puedes encontrar esa paz. Y ese es mi mensaje en el día de hoy.